Muy buenos días a todos. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Y desde Finanzas Trading, junto con nuestro broker aliado ActiveTrade, vamos a grabar nuestra sesión de apertura el día de hoy, 8:50 AM hora Bogotá, es decir, 9:50 hora en Nueva York. Hace aproximadamente 20 minutos se abrió la sesión en Estados Unidos. El día de hoy hay varias cosas interesantes para mencionar. Lo principal es que se revelaron pues datos interesantes para China y para Europa. Por una parte, bueno, no los tenemos aquí en pantalla porque fueron datos del día de ayer en la noche, pero para que tengan en mente, el día de ayer se revelaron que las importaciones chinas crecieron en agosto un 33% y las exportaciones lo hicieron en un 25,6%, cifras que superaron en ambas oportunidades a lo esperado por el mercado. Hay que mencionar que las cifras incluyeron que se dio un volumen récord de importaciones en el hierro. Adicionalmente, el PIB de la eurozona del segundo trimestre se revisó al alza para mostrar un crecimiento de 2,2 en el trimestre y un crecimiento de 14,3 en el año. Entonces, esto básicamente lo menciono porque básicamente le está dando al mercado una muy buena posición de crecimiento de la economía. em, que había sido un poco revertida por de pronto algunos casos de contagio en China hace semanas que habían cerrado la economía y también de pronto algunas previsiones de europeas no tan positivas. Entonces, esto es una muy buena noticia. Vayámonos directamente al calendario económico para avanzar en el resto de temas interesantes para mencionar el día de hoy. Primero, es festividad en Brasil, por lo tanto, es muy probable que las bolsas y sobre todo el mercado bursátil en Latinoamérica cuente con una caída importante en el número de transacciones promedio que tiene. Adicionalmente, para Suiza se reveló la tasa de desempleo, la cual se disminuyó desde 2,8 a 2,9. En su variación desestacionalizada también varió de 3% a 2,9%. Se reveló el índice de Halifax de precios de la vivienda para el Reino Unido, mostrando una importante caída sobre todo por lo esperado del mercado. El mercado esperaba que el dato se revelara en 1,1 y quedó en 0,7%. En su variación anual, pasó de 7,6 a 7,1, entonces en general podemos ver provisiones a la baja de lo que estaba esperando en general el mercado. Para Europa específicamente tenemos la producción industrial en Alemania, la cual sigue mostrando un positivismo claramente. El dato anterior era de -1% y quedó en 1%, esto es bastante positivo. Adicionalmente, el índice de confianza inversora sigue, digamos que titubeando, a pesar de que el dato es superior al dato anterior, de 29,3 pasó a 31,9, pues aún así al mercado le queda, por así decirlo, debiendo un poco de esta cuota de confianza inversora. em, en las dos variaciones que esta estadística nos representa. Aún refleja que el mercado esperaba un mayor crecimiento. Como les digo, el PIB de la eurozona pues se revisó al alza, entonces esto es bastante bueno. Y por otra parte, hay que mencionar que en horas de la tarde vamos a tener el índice de precios del Global Trade para Nueva Zelanda y datos adicionales muy interesantes para Japón, sobre todo la balanza de cuenta corriente y el PIB para este país. Vámonos directamente a los mercados. El día de hoy tenemos mercados, podría mencionarlos ligeramente planos, pero con un mayor tono negativo, sobre todo por las bolsas estadounidenses. Em, Recordemos que el día de ayer pues, fue puente, el Día del Trabajo en Estados Unidos, y el mercado regresó el día de hoy con un contexto de mayores rumores sobre las interrupciones en la cadena de suministro y las elevadas tasas de casos de COVID-19, sobre todo en Estados Unidos, a pesar de que a nivel mundial hemos remitido ligeramente. Esto sigue imprimiéndole un miedo claramente al mercado. El general hoy es un mercado correctivo, pues adicionalmente a la información que les acabo de dar, no es sorpresivo que cuando se están marcando máximos históricos cada vez más claros, pues se corrija ligeramente las bolsas y la verdad las correcciones tampoco son muy grandes.
El DAX alemán, por ejemplo, corrigió un 0,66, el Dow Jones cae 0,55, el S&P 500 cae 0,38, el Nasdaq cae 0,17 y el que menos se modifica el día de hoy es el IBEX 35 que cae 0,05%. Como les digo, este es un escenario normal, además que recordemos que estamos de cabeza a importantes decisiones de política monetaria. El día jueves el Banco Central va a dar su reunión y vamos a esperar qué es lo que opinan ellos acerca de la inflación que está creciendo rápidamente en Europa y que comienza a esparcir el rumor de un posible retirada de estímulos de parte del Banco Central Europeo y de la misma manera la FED se va a pronunciar el día jueves en relación a eh, qué opina acerca de acerca de pues cuándo va a ser o sea, la FED el día jueves no va a tener una reunión como tal, la reunión se va a dar semanas después, pero sí vamos a tener declaraciones de algunos integrantes del comité directivo que posiblemente nos den unas mejores ideas antes de esa reunión importante, donde sí esperemos que se hable directamente del tapering. El escenario de incertidumbre el día de hoy está trayendo un dólar americano más apreciado, continúa creciendo. Y el índice de euro está cayendo ligeramente. Si nos vamos a materias primas en general, hoy el escenario es correctivo. Vemos como el petróleo Brent tiene una caída clarísima el día de hoy de 0,28 y el WTI cae de 0,98, sobre todo porque, bueno, recordemos que pues China ha indicado que ha tenido un aumento muy importante en sus importaciones. Solamente para agosto se ha mantenido que ha crecido más de 1 millón de barriles al día. em, a pesar de haber aumentado un 8% respecto a julio. Entonces, en general, esto es muy positivo, pero digamos que también el precio que va cayendo el día de hoy del petróleo va muy en contra con esa muy baja producción que tenemos de parte del Golfo de México tras el huracán Ida, que pues bueno, pues la oferta se ha ido recuperando, pero muy ligeramente. Adicionalmente, el café está apreciándose el día de hoy en 1,19%. El oro tiene un escenario correctivo de 1,15%, cae bastante, pero mantiene el nivel de 1800 y la plata cae 1% también, corrigiendo pues ese enorme escenario positivo que tuvo la semana pasada. En general las materias primas negativas y creo que el escenario más interesante el día de hoy de lejos es el escenario de Bitcoin. Recordemos que pues todas las semanas estuvimos con un positivismo muy claro en criptomonedas y el día de hoy se reveló una importante noticia que El Salvador pues legalizó el Bitcoin como una moneda de transacción. Sin embargo, pues aún le queda mucho camino el Bitcoin para ser, digamos que legalmente aceptado en una economía completamente, porque no se pueden pagar impuestos en El Salvador con criptomonedas. Entonces, aún la regulación sigue siendo muy escasa, el nivel alcanzó 52.000 en el punto más alto y desde entonces Bitcoin ha corregido bastante hasta el día de hoy, hasta la sesión del día de hoy, que ha caído en 1,67. Ethereum también corrige en 4,62% y otra cae en 10%. En general las correcciones son bastante fuertes para la mayoría de criptomonedas, pero igual seguimos ubicados en niveles altos. La verdad, este nivel de corrección no me, digamos que no, en lo general para mí no representa un escenario negativo que se mantenga en el largo plazo para las criptomonedas permanentemente, porque pues igual seguimos en niveles altamente históricos. Bitcoin está por encima de 50.000, Ethereum casi llega a los $4 y no estamos lejos de ahí, un escenario correctivo ante digamos, un positivismo claramente del mercado, pues no es para nada, digamos que peligroso. En cuanto al escenario de divisas, hay que mencionar que el dólar americano se está apreciando 0,27 contra el yen japonés, la libra esterlina está cayendo en 0,26% contra el dólar americano y el dólar americano está creciendo en 0,45 frente al dólar canadiense, sobre todo por las perspectivas negativas del petróleo. El dólar australiano cae frente al dólar americano en 0,60. En general, el dólar está teniendo una muy buena variación, por lo menos a la apertura del mercado. Eso es todo por la sesión de apertura del día de hoy. No me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado
Active Trades y que sigan todos nuestras recomendaciones de inversión. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.